Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Bueno, nada, acá les presento la segunda parte, mejor dicho, de estos episodios sobre la ansiedad. Nada, bueno, espero que les haya gustado el primer episodio, que fue como más tipo una introducción a todo este mundo, a todo este tema complicado y bien extenso que es la ansiedad, en donde, bueno, como les dije en el primer episodio, fue muy general, como que se todo tocamos que lo que es la ansiedad, por qué se produce, qué nos quiere decir, cómo se manifiesta. Y bueno, nos explayamos también un poquito con Ari. Pero bueno, ahora nos vamos a ir un poquito más profundo, tocando otros temas, como si la ansiedad varía según la edad o bueno, si es hereditario, un montón de cosas muy, muy lindas, y también dimos muchos ejemplos y muchas cosas. Así que nada, espero que les guste. Acá les dejo la segunda parte. Cualquier duda, consulta que tengan, bueno, me pueden preguntar a mí o bueno, a la especializada en este tema, que es Ari, que les voy a dejar su Instagram en la descripción. Y nada, bueno, no se olviden que ya está el primer episodio, que salió el lunes. Bueno, hoy sale el segundo y el viernes sale el último sobre esto, pero que vamos a seguir tocando un montón de temas sobre la psicología. Y bueno, vamos a sacar muchas ramificaciones también sobre este tema de la ansiedad. Así que nada, espero que lo disfruten, que los ayuden algo. Y nada, bueno, acá les dejo con la segunda parte de la charla. Partiendo de otra pregunta, que siento que es algo... Yo no tengo una ansiedad en grandes rasgos. Creo que, bueno, todavía, espero que no. Pero sí tengo amigas o conozco gente que sufre, que da un trastorno, como decís, que es una diferencia con eso. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decir? Porque viste que hay muchas veces que uno, como acabas de decir, capaz que no entendés la situación de la otra persona, capaz que vos también estás mal y no sabés cómo ayudar a esa persona, porque bueno, viste, cargar con las cosas de uno más con las cosas de alguien más es re difícil. Pero ¿qué hacer en esa situación? Yo creo que primero y principal es escuchar. Porque muchas veces nosotros pensamos que la otra persona nos está contando para que nosotros le demos una solución. Claro. Y muchas veces nosotros necesitamos hablarlo para descargarlo, no para que me den una respuesta de afuera. Entonces yo creo que primero y principal es escuchar, qué es lo que la persona me quiere decir. Segundo es tratar de empatizar. O sea, esto de que la empatía yo creo que evita un montón de cuestiones dolorosas, de que bueno, a mí si yo estuviese pasando por eso, que capaz que nunca lo pasé, o que sí lo pasé y me acuerdo, bueno, a mí no me gustaría que me juzgaran o que me criticaran, entonces digo, bueno, entonces no voy a hacer lo mismo. Entonces yo creo que ahí la empatía es como algo muy poderoso de decir, bueno, si a mí no me gustaría, no lo hago. Bien, la típica, no hacer lo que no... ¿Cómo es? No hacer lo que no te gusta que te hagan. Ajá, eso, claro, sí. es ahí así. me trabé. Sí, es así. Entonces yo creo que primero es escuchar, después poder empatizar con el otro, y yo creo que esto no lo hacemos mucho, y yo creo que está muy bueno hacerlo, que es preguntarle a la otra persona qué necesita. Porque muchas veces nosotros suponemos que en esto de la empatía, ¿bien? Claro. No, porque si yo estuviera en su lugar me gustaría, no sé, que me abrazaran, o que me dieran un consejo, o que no me dijeran nada. Y la otra persona es otra persona. O sea, capaz que la otra persona necesita un abrazo, o capaz que necesita que vos solamente le escuches, o capaz que necesita que, no sé, le dijo su psicólogo o alguien que hiciera respiraciones y que necesita que la acompañes con eso. Pueden haber mil cosas. Pero si nosotros no le preguntamos a la otra persona, no somos adivinos. Entonces yo creo que en eso es primero esto de poder empatizar, pero al mismo tiempo preguntar, bueno, mira, ¿qué necesitas que yo haga? Claro. O ¿en qué te puedo ayudar? Y ver qué es lo que la otra persona contesta. Sí. Porque hay personas que, por ejemplo, detestan que les den consejos. Es como diciendo, me das un consejo y yo ya pensé, mi mente ansiosa, pensó en las 45.000 formas de resolverlo y vos me das el consejo... Claro. El peor consejo que me podías dar. Y más te enojas, más te pones ansiosa porque el otro no te entiende, porque todo un tema. Pero si uno le pregunta, bueno, ¿qué necesitas? Y la otra persona te dice, no, necesito que me escuches nada más. Listo. Claro. Me saco yo el peso de tener que darle una solución a la otra persona, porque tampoco soy quien para darle una solución. Y también yo sé que la otra persona se va a quedar tranquila si yo la escucho nada más. Entonces yo creo que eso también está como muy bueno. Es muy subjetivo también. Sí, es muy subjetivo dependiendo de la persona.
Y yo creo que eso también, como lo hablábamos antes, va mucho en las parejas. Ah, sí, sí. Yo creo que ahí está muy bueno hacer esto, ya sea para las parejas, los padres o los familiares más cercanos o los amigos más íntimos, esto de psicoeducarse. O sea, si nosotros sabemos, si nosotros sabemos que la otra persona está pasando, tiene un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno de ansiedad, de fobia o de depresión o del trastorno que sea, nosotros, si comprendemos lo que le está pasando a esa persona a través de la psicoeducación, es mucho más fácil después poder distinguir una cosa que, por ejemplo, no sé, una fobia. Bueno, si yo sé que le tengo fobia a las palomas, no me voy a ir a juntar en una plaza. Entonces capaz que un amigo me dice, bueno, pero vamos a la plaza. Y capaz que la otra persona te dice, no puedo ir, o te cancela a último momento, y la persona que lo invitó piensa de que, no, es porque no se quiere juntar conmigo, es porque está enojado, porque no me quiere ver. Y en realidad la otra persona lo que está evitando es la paloma. Claro, ¿no? Sí, obvio. Entonces por ahí, cuando nosotros realmente entendemos lo que le pasa a la otra persona, podemos empatizar mucho más. Claro, entonces, sí, esto va mucho por ahí en las parejas, que por ahí alguna parte de la pareja tiene un trastorno de ansiedad o tiene mucha ansiedad y su mente va a mil. Es como que las parejas dicen, bueno, pero tiene esa cara porque está enojada conmigo porque yo hice algo. La otra, ¿qué hice? o ¿qué dije? Claro. Y la otra persona está con esa cara porque está tratando de lidiar con un montón de emociones y pensamientos que le pasan a esa persona nada más. Entonces en esto es muy importante poder distinguir cuándo es esa ansiedad o cuándo es algo que realmente involucra a la pareja. Claro. ¿Sí? Entonces ahí sí es muy importante esto de la psicoeducación. Sí. Bueno, también pasa mucho con los padres. Sí, con mis también. viejos, que bueno, capaz que van a escuchar esto. A veces, no sé, tengo mil cosas en la cabeza, más con, no sé, si estoy pasando por alguna situación, qué sé yo, que yo dejé 2 carreras, entonces como que todo el tiempo mi cabeza iba a mil y mi mamá piensa que yo estoy enojada con ella, piensa que hago las cosas con mala gana, que puede ser que las haga así, pero no es porque yo quiera hacerlas, claro. Es porque al tener tantas cosas en la cabeza, a veces no me sale así, entonces yo le digo, mami, no estoy enojada con vos, no te ofendás, que es claro. Lo primero, viste, que a veces que los viejos es como que se ofenden, y bueno, y le digo, mami, no es con vos, mi cara de perdón la palabra, de orto, no es con vos. Sí. Pero sí pasa un montón con los padres, en realidad, bueno, con las relaciones en sí, viste, cuando no hay comunicación a veces o cuando no se entienden muy bien algunas cosas, pasa eso, obviamente. Sí, y mucho peor si están los reclamos. O sea, de que, qué sé yo, todos tus compañeros han rendido todas las materias y vos has rendido una. ¿Por qué? O sea, y todos los reclamos que vienen de y ahí entra la comparación, la frustración, entran millones de cosas. Un montón y de vos cosas. decís, claro, pero la persona que realmente tiene ansiedad en una situación de examen y una ansiedad que no es sana, la persona va y se queda en blanco, se frustra, un montón de sintomatología física capaz, y vos decís, la persona es un logro que vaya a rendir un final, porque la ansiedad desborda. No es lo mismo que la otra persona que no tenía una ansiedad, que no era sana, ir a rendir 10 finales. Entonces de repente vemos que encima, si yo me siento mal conmigo misma y me siento frustrada porque no pude hacer esta situación, vienen de afuera a criticarme, ¿por qué logré esto nada más? Explota. Entonces sí, es un tema, sobre todo con las personas más grandes, que por ahí... Yo creo que nuestra generación es como que, bueno, tu generación es lo mismo que la mía, pero en general... Pero más o menos sí se entiende. Yo creo que tenemos un lenguaje y una aceptación de la psicología mucho más presente que las personas mayores. Claro. Que las personas mayores, si vos les decís, no, porque tengo un trastorno de ansiedad y no me puedo ir a presentar un examen así nomás, y te van a decir, pero yo en mis tiempos, pero a mí me pasó y yo me recibí a los tantos, ¿qué me importa? O sea, tu situación es totalmente distinta a la mía, y el tiempo, la época es totalmente distinto. Lamentablemente, por ejemplo, ahora hay docentes que te súper exigen y hay un montón de personas que salen llorando de exámenes finales y vos decís, no es lo mismo que en tu época, o capaz que en tu época era peor, claro. Y vos estabas cursando un episodio depresivo y nunca te enteraste. Claro, es eso lo que yo pensaba la otra vez, que muchas veces pasa eso, que no lo hacen porque sean malos, sino lo hacen porque ellos piensan que está bien, porque en su época no era algo que esté bien
bien visto o algo que esté bien, que se vea bien, no sé cómo decirlo la palabra. Entonces eso se va pasando y ellos piensan que está bien. Sí, y que mucho menos estaba diagnosticado. Eso, exactamente. O sea, hay un montón de gente, abuelos, tíos, padres que han pasado, deben haber pasado por un montón de situaciones psicológicas y que nunca fueron a un psicólogo porque estaba pésimo visto, mucho menos estaban diagnosticados. Sí, obviamente. Entonces, es como un tema bastante controversial ahí. Claro, sí. Porque, sobre todo porque las otras personas es como que todo lo comparan, sobre todo los adultos, entonces es como, bueno, pero no hace falta comparar en esta situación. Sí, igual obviamente a veces está bien que gente nos compare, pero también uno, a veces es muy inevitable no compararse. Yo creo que, bueno, a mí me pasaba un montón que me comparaba y ahora más me sigue pasando. Y esa misma comparación me genera muchísima ansiedad. Siento que es como cuando ya me doy cuenta, imagínate el nivel de ansiedad que me doy cuenta al toque, ya sé que eso, cuando hago eso, la ansiedad se me va al palo, ¿viste? Bueno, esa es la introspección que yo te decía de llegar, ¿viste? De no evitar la ansiedad y poder preguntarme qué es lo que me está generando. Sí. Cuando vos podés registrar qué sé yo, ver este contenido o esta situación a mí me genera ansiedad, es porque hiciste esos pasos. Sí. Entonces vos ya podés decir, bueno, ¿qué hago con esto que me pasa? Pero sí, muchas veces cuando nosotros ya hacemos esos pasos, podemos decir, bueno, a mí me pone ansiosa llegar tarde, o me pone ansiosa, no sé, ir a rendir un examen por más de que haya estudiado, o me pone ansiosa que sea un millón de situaciones. Sí. Entonces a partir de ahí decimos, bueno, ¿me expongo, no me expongo? O cuáles son los pensamientos que yo tengo respecto a eso. Generalmente con todo lo que es la ansiedad, nosotros tenemos, digamos, como técnicas que están comprobadas científicamente que funcionan. Una de esas es la reestructuración cognitiva, que básicamente la reestructuración cognitiva es, vos tenés un pensamiento automático que te dice, no sé, se me viene a la mente un ejemplo, que vos pensás que si vos llegás tarde, las otras personas van a pensar que vos sos irresponsable. Sí. Entonces a vos ese pensamiento automático es el que te genera la ansiedad. Sí. Porque si vos no pensaras que las otras personas van a suponer que vos sos irresponsable por llegar 5 minutos tarde, no te generaría todo esto. Entonces en ese caso se trabaja con esa creencia, ese pensamiento central que nosotros tenemos, para que ese pensamiento se flexibilice y no lleguemos a ese estado ansioso. Qué buena es la palabra de flexibilice. Sí, flexibilizar. Qué buena palabra, porque siento que en realidad un poco de eso se trata, porque la ansiedad, como vos decís, la vamos a tener siempre. Sí. Hay que ser un poco flexibles también a adaptarse, si se puede decir, o a comprenderla, porque... Qué interesante, me gusta esa palabra. Sí, a mí la palabra flexibilidad me encanta porque es fundamental para todos los aspectos psicológicos. Esto de decir, qué sé yo, si me va mal en un final soy un inútil. O sea, y es fuertísimo los mensajes que nos damos a nosotros mismos. Y capaz que capaz que nuestros padres nunca nos dijeron eso. Pero yo, en un pensamiento súper estructurado, tengo de que si a mí me va mal, soy un inútil. Y claro, si yo pienso eso y tengo un montón de sintomatología ansiosa, me va a ir mal. O sea, es muy probable que me vaya mal por más de que me haya matado estudiando. Entonces, si ese pensamiento nosotros lo flexibilizamos y nos damos cuenta de que no está el 100% bajo nuestro control, que nos vaya bien o nos vaya mal, sí, nosotros podemos estudiar, podemos haber visto todas las temáticas, pero si nosotros llegamos y la docente estaba de mal humor, o me preguntaron algo que realmente no estaba, o qué sé yo, o hubo un tema que no vi justo por suerte. Ni te digo si es oral. Es mucho peor. Olvídate ahí, ¿no? Entonces, y me puse ansioso y me olvidé de todo, como esta reacción de congelarse, y digo, ¿y soy un inútil? No, o sea, no soy un inútil, pasan un montón de situaciones. Es que es el primer pensamiento que uno, sí, olvídate. Entonces ahí está como mucho la base. Una parte del tratamiento de ansiedad es esta reestructuración cognitiva, porque si no, siempre vamos a seguir pensando lo mismo, y si no vamos a la base de ese pensamiento, la modificación de la ansiedad no va a estar. Bueno, volvemos a lo mismo de la buscapina. Claro. Lo evitamos. ¿Sí? Bueno, y esta pregunta que más o menos se relaciona con lo que hablamos de los docentes y todo eso, que las personas grandes a veces, viste, es mucho más difícil que sean un poquito más conscientes de todas estas cosas.
bueno, los síntomas, ponerles y todas las cosas que trae la ansiedad varían mucho dependiendo de la edad. Por ejemplo, no sé, un niño de 5 años va a tener la misma ansiedad que una persona de 30. Sí y no. ¿Por qué? Pasa lo mismo que, por ejemplo, con el miedo, ¿sí? Por ejemplo, los niños chicos al miedo lo manifiestan como de una forma más como inocente o más real, ¿sí? Ay, tengo miedo y empiezo a temblar, o como toda la reacción física del miedo de por sí. A medida que van pasando los años, nosotros vamos aprendiendo a lidiar con ese miedo de forma distinta. No importa si la forma en que aprendemos es sana o no. O sea, es como, bueno, no sí, sale. Claro, si yo tengo miedo, hay personas que, por ejemplo, pánico a los bichos, o le tienen muchísimo miedo. Y hay gente que lo ve al bicho y se queda helada, y hay gente que sale corriendo o empieza a gritar. Entonces, esas reacciones nosotros también las vamos aprendiendo y vamos viendo, bueno, ahora reacciona de esta forma o de la otra. Bueno, con la ansiedad no es exactamente igual, pero sí es similar. Los niños por ahí, uno los ve como muy inquietos, porque no se ve, por ejemplo, en los adultos sí está mucho esta ansiedad más mental, de que la cabeza va a mil, va a mil y no la podemos parar, y yo siento que no paro de pensar en ningún momento. Y bueno, es lo que siempre pasa de sobrepensar un montón de cosas. Sí, tal cual. A eso, a ver, nos pasa mucho desde la adolescencia hasta la adultez. Claro. Pero sí lo que pasa es que por ahí los niños tienen más sintomatología física, que es como lo primero que nos damos cuenta. Qué sé yo, por ejemplo, el asma es una enfermedad que muchas veces viene de un estado más emocional. Y la mayoría de los niños son asmáticos. Sí. Entonces, todo. Claro, es cierto, o sea, hay un factor externo, que el polvillo, que eso es real, no es que el asma sea una mentira, es real, pero eso quiere decir que nuestro cuerpo está sensibilizado a esas situaciones, y esa sensibilización viene de la parte emocional. Entonces, por ahí, no necesariamente un niño que tenga cierta manifestación va a ser un niño ansioso, porque en los niños hay muchas más patologías. O sea, está todo el tema de la hiperactividad, está el tema de la impulsividad. Entonces, por ahí puede ser que un niño sí tenga ansiedad, pero también puede ser que sea otra cosa. Entonces, no necesariamente un niño que no se puede quedar quieto es ansioso, sino que puede haber otra cosa detrás. En cambio, por ahí, en los adultos, sí, el tema, o en los adolescentes, el tema de la ansiedad generalizada es lo que la mayoría de las personas tienen. Entonces, sí es mucho más usual tener alguna patología como que esté derivada de la ansiedad a tener otra cosa. A nivel porcentaje, la mayoría de las personas tenemos algo relacionado a la ansiedad. Más allá de que todos tengamos la emoción, la mayoría, o sea, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizado, un montón de gente tiene. Y eso no quiere decir que sea sano, sino que quiere decir que, bueno, en la actualidad es lo que más se está dando, como en algún pasado se dio la depresión. Entonces, es como ahí todo un tema, pero sí, todo un tema. Sí, la típica para cerrar el tema. No, son sintomatologías distintas, pero tengamos en cuenta que en los niños sí hay que tener un montón de consideraciones. Porque no sea nada más eso. O sea, bueno, supuestamente lo que a mí me gusta mucho ver videos y leer sobre diferentes temas, y bueno, estaba viendo que siempre cuando somos más niños somos como una esponja. Sí, hacemos todo lo que nos pasa cuando somos chiquitos, cuando somos grandes se afecta y se ve un montón, como la infancia nos marca muchísimo. Entonces, por ejemplo, si no se trata algún trastorno de ansiedad, eso obviamente puede derivar muchísimo cuando somos grandes, ¿o no? Sí, tal cual. Es más, lo que vos decías me hace acordar a algo que vi hace poco en una formación de posgrado, que básicamente, todo lo que nosotros aprendemos a lo largo de nuestra vida nos afecta. Pero uno dice, bueno, lo que nosotros aprendemos, como a qué edad empezamos a aprender. ¿Desde cuándo específicamente? Claro. ¿Desde cuándo nos empiezan a afectar las cosas que nos pasan? Y en realidad desde que estamos en la panza. O sea, si, por ejemplo, nuestra mamá biológica presenta situaciones de estrés durante el embarazo, es más probable que nosotros cursemos con ansiedad, digamos, algún trastorno de ansiedad en el futuro, que una persona que, por ejemplo, su mamá estuvo súper tranquila en el embarazo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay un montón de niveles, que esto por ahí no es tanto mi área, sino más de los psiquiatras o de los neurólogos, pero nosotros tenemos un montón de hormonas y de neurotransmisores que se van creando desde que nosotros estamos en la panza. Entonces,
si nosotros hay una, digamos, algo que se llama cortisol, que de repente a nosotros sí nos influye bastante. Entonces, hay un montón de estudios que dicen que, por ejemplo, si nosotros tuvimos un parto que fue como más traumático, más difícil, o de repente los días anteriores o durante el embarazo, la mamá biológica tuvo como muchas situaciones de estrés, nos como predisponen a nosotros a tener más ansiedad en el futuro. Entonces, esto quiere decir que si tuve un parto difícil, sí o sí voy a tener, no, pero sí estoy más predispuesto a tener mayor cantidad de ansiedad que otra persona que no pasó por esa situación. Y bueno, entonces, ¿qué significa? Que la ansiedad en parte es hereditario, entonces, ¿algo así se podría decir? Sí y no, o sea, no necesariamente si, por ejemplo, mis abuelos tuvieron ansiedad, yo voy a tener ansiedad. No es como, no sé, ¿cómo se llama esta? La tiroides, que también es... Claro, también. ¿No es algo así? Es similar. Con el tema de los trastornos psicológicos, generalmente nosotros hablamos de predisposición. O sea, por ejemplo, si nosotros hemos tenido un antepasado que haya tenido depresión, no quiere decir que sí o sí nosotros vamos a tener depresión, pero sí nos predispone a tener algún trastorno psicológico, que no necesariamente es depresión. Claro, puede sí, ser otra cosa. Sí. Entonces, ¿eso quiere decir que sí o sí voy a tener algo? No. Pero sí, si hay situaciones en mi vida que sean como más traumáticas o más problemáticas, voy a estar más predispuesto a desarrollar algún tipo de trastorno que alguna persona que no lo tuvo, claro. ¿sí? Por ejemplo, el tema del suicidio es algo que se evita mucho hablar porque en algún momento se decía, ay, sí, porque si hablamos de suicidio, el suicidio se contagia. Mentira. Es más sano hablarlo que no hablarlo. Muchas personas decían, bueno, porque si algún antepasado tuyo te suicidó, vos capaz que te suicides. No es así. Claro, como que se trae nada que ver. Nada que ver. En realidad, lo que sí es cierto es que si hay un antepasado nuestro que haya tenido sintomatologías más psicológicas, algún trastorno, sí nosotros estamos más propensos a tener algún trastorno psicológico, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí cada patología tiene como su predisposición distinta, porque no es lo mismo que una persona haya tenido, qué sé yo, esquizofrenia, a una persona que haya tenido trastorno de ansiedad generalizado, a una persona que haya tenido depresión, o una persona que se haya suicidado por un estado depresivo. Entonces, cada cosa es distinta y no necesariamente nosotros vamos a tener lo mismo. Claro. Pero sí, si sabemos que hay algún antepasado nuestro que ha tenido, qué sé yo, algún episodio de algo, que no necesariamente, como dijimos recién, ha estado diagnosticado. O sea, claro, capaz que... olvídate, sí, yo tengo pacientes que por ahí me decían, no, a mis abuelos nunca lo diagnosticaron, pero yo a mi abuela siempre la vi que estaba en una cama y no se movía y no hacía nada. No por alguna enfermedad, sino, entonces vos decís, bueno, ok, no estuvo diagnosticada, pero lo más probable es que algo tuviese. Y bueno, entonces, si vos, como nos dijiste antes, que todos tenemos ansiedad, entonces la mayoría, mis abuelos también tuvieron ansiedad en su momento, entonces, como seguramente. que todos. A ver, seguramente la emoción. Claro. La emoción estuvo, sí. y no es algo nuevo, pero sí es distinto a una patología. Claro. Entonces, hay que ver, en realidad, tampoco porque, ojo, esto pasa mucho en la mente del ansioso. De que, bueno, yo dije que de repente teníamos que ver si nuestros antepasados habían tenido algo para ver si yo voy a tener algo. No, chicos, esa es la ansiedad, claro, no soy yo la que se lo está diciendo. Porque el ansioso es típico que pasa esto, quiere averiguar todo y quiere saber todo. Y yo lo digo porque yo soy una persona con características muy ansiosas. Entonces, dijeron tal cosa, ya me pongo a googlear. No, Google, chicos, al menos que sean cosas muy, o sea, páginas muy puntuales y muy confiables. Sí, descartemos lo demás. Ojo. Y aparte, yo creo que en esto también hay que tener como un criterio bien formado en cuanto a, yo lo voy a buscar o me voy a poner a indagar en qué tuvo mi familia, en qué me modifica a mí, o para qué me va a servir, o sea, para qué lo estoy buscando. Claro, es como si llenarte más de cosas. Claro, o sea, ¿para qué lo estoy buscando? Porque yo estoy cursando con esto y quiero terminar de darme el diagnóstico, entre comillas, de que si mi abuela tuvo ansiedad, entonces yo voy a tener ansiedad. Entonces no tiene sentido de que uno se enrosque en esos temas porque pasa esto. Nos pasamos sobrepensando la situación y nos generamos más ansiedad. Entonces termina siendo algo autogenerado. Que ahí está también el tema. Claro, sí. Qué interesante eso. Qué interesante y también como qué difícil. Sí. Porque siento que
bueno, yo no sufro mucha ansiedad, pero sé que hay mucha gente que es algo que es muy difícil. Nosotros estamos como diciendo, como te dije recién, la teoría es facilísima, cada uno habla, todo uno sabe, pero la práctica, cuando uno está solo más, a mí me cuesta una banda a veces sacarle esa ansiedad y a veces o por ahí identificar por ahí qué gravedad, porque bueno, qué sé yo, a mí me pasó en la facultad que yo iba a rendir y ni me hacía problema, o sea, era como que yo iba a rendir los finales y estaba bien, o sea, yo el día anterior dormía las 8 horas, nunca me desvelé estudiando, iba a rendir y bueno, obviamente el monto de ansiedad que yo sentía para mí no era algo que estuviese fuera de mi control, porque nunca me quedé en blanco, nunca, y yo decía, bueno, o sea, son cosas que a todos nos pasa y listo, ya está. Y después, habiendo terminado la carrera, había un síntoma que era esa banderita roja, que era como que a mí me generaba molestia, pero no era algo súper preocupante, que a mí se me escamaba el pelo. O sea, el cuero cabelludo, de repente yo tenía zonas que se me empezaba a despellejar como cuando nos quemamos. Ah, mirá. Bueno, cuando te quemas, viste que se te empieza a despellejar la piel. Bueno, eso es una escamación. Entonces, de repente eso yo lo tenía en el cuero cabelludo como en ciertas partes. Claro. Y que a mí no me molestaba porque yo no me lo veía, pero siempre que iba a la peluquera, me decía que mi peluquera de confianza de toda la vida me decía, mira, Ari, tenés acá y acá estas escamaciones. Claro, y me dice, no son caspa. O sea, no es caspa, sino que te estás despellejando, me dice. Y no es porque te hayas quemado. ¿Y no, vos no te rascabas tampoco? Nada, porque no me picaba. Entonces, para mí era nada, ni me jodía el síntoma. Claro. Entonces ella me decía, esto generalmente se suele dar por ansiedad. Imagínate. Y eso me decía mi peluquera. Claro. Y vos vas a dermatólogos y te dicen, no, ponete la crema que lo otro. Y vos decís, hermano, simplemente decime que puede ser un síntoma de ansiedad y yo ya veo qué hago, más allá del tratamiento que vos me des. Claro, obvio. Entonces ella me decía, y yo dije, sí, obviamente estaba en épocas de finales, un montón de cosas. Y después, como haciendo el proceso de todo eso, obviamente yo estaba en terapia y todo, me daba cuenta de que sí, mi manifestación ansiosa era distinta. Porque es cierto, yo cuando iba a rendir funcionaba, porque a mí me iba bien, porque yo podía estudiar y todo, pero sí tenía varias cositas afuera, como por ejemplo esto del pelo, que sí eran manifestación de ansiedad. Y cuando yo termino la carrera, chao, se fueron los síntomas. No tuve más. Entonces vos decís, bueno, evidentemente era eso. Entonces de repente es ver esta gravedad en cuanto nos afecta en nuestro día a día. Obviamente que me haya pasado eso, ¿es sano? No es sano, pero no era lo mismo que, por ejemplo, si yo cada vez que iba a rendir un final tenía que vomitar. O después, porque la ansiedad me sobrepasaba. Sí. Entonces de repente vamos viendo que la sintomatología es distinta. O sea, nos pueden pasar miles de cosas, porque todo nuestro organismo puede reaccionar. Entonces, bueno, hay que ver cuál es la, digamos, como la dificultad que nos genera eso, ¿sí? Entonces no es lo mismo que yo tenga un ataque de pánico a que de repente se me ponga roja la cara porque tengo vergüenza. No. O sea, son cosas que depende de la dificultad que nos genera en nuestro día a día. Bueno, acá se fue la segunda parte, acuérdense que mañana sale la tercera. Y quería pedirles algo más también. Me he estado dando cuenta que se puede clasificar el podcast y eso ha ayudado un montón para que tenga mucho más alcance. Así que nada, bueno, en el inicio del podcast sale para clasificar con estrellitas el podcast, así que si por favor pueden clasificarlo con 5 estrellas me ayudarían un montón y activar las notificaciones también, así que nada, bueno. Muchas gracias y no se olviden que mañana sale la última y tercera parte. Bye.